Les habla desde La Habana Reinaldo Escobar. En esta ocasión, para contarles sobre personajes de la vida real. Quizás no todos hayan tenido igual protagonismo en la historia, pero todos han sido muy importantes para mí. Les contaré cómo los conocí y qué ha sido de ellos. Antes de contarles cómo conocí al escritor Norberto Fuentes, me gustaría aclarar algo que repito todos los viernes antes de comenzar este podcast, y es que hablo aquí de aquellas personas que, con independencia de la importancia que hayan tenido en la evolución de la historia de este país o del mundo, no sé, son individuos que han tenido alguna importancia para mí. Por eso hablo hoy aquí de Norberto Fuentes, porque a pesar de que ni fuimos amigos, ni tuvimos una larga relación, ni cosa que se parezca, hay un detalle en su vida y en la mía que se cruzaron en un punto que fue realmente muy importante para mí. Yo conocí a Norberto Fuentes primero como yo el lector y el escritor. La primera lectura que hice de sus textos fue su libro de cuentos Condenados del Condado, un libro que fue premio Casa de las Américas en el año 1968. Hay que decir que este año 1968 fue un año pródigo en literatura conflictiva, porque si bien es cierto que a principios de año ya había sido publicado los cuentos de Norberto, Los Condenados del Condado, en octubre apareció Fuera del Juego de Berto Padilla, que ganó el premio Julián del Casal en la Unión de Escritores y Artistas de Cuba. Pero bueno, eso será otra historia en otro momento. Lo cierto es que Los Condenados del Condado era una lectura apetitosa que cualquier muchacho como yo del año 68, estudiante de la Escuela de Periodismo, pues estaba deseoso de leer, y me llamó mucho la atención. Sobre todo ese cuento, El Capitán, ese capitán que tenía una rubia y un apartamento en el Vedado. Esa frase lo condenó a él para siempre. Tuvieron que pasar casi 20 años de aquella época en la que yo leía a Norberto como un lector fascinado por su prosa, para que un día Norberto Fuentes regresara al staff de la revista Cuba Internacional. Ya la había estado antes, pero se había desprendido del equipo, pero ya en los finales de los años 80, Norberto regresó a la revista Cuba como un colaborador. Y aquí viene el motivo realmente por el cual yo lo tengo incluido entre las personas que han sido importantes para mí. No porque me influyera su prosa, no porque él me enseñara algo de periodismo, o porque nos hiciéramos amigos y saliéramos a beber juntos en los bares. No. El asunto es que era una norma en la revista Cuba Internacional que los miércoles nos reuniéramos en una mesa ovalada muy simpática que había ahí en la redacción, que estaba ubicada en la esquina de Reina y Lealtad, un edificio de Renovó precioso, y allí nos poníamos de acuerdo en los planes de la semana. Y la primera ocasión en la que Norberto participó en una de esas reuniones, en la que estábamos discutiendo los planes, lo que iba a hacerse la próxima semana, lo que tocaba, lo que no se debía hacer, Norberto Fuentes dijo una frase que no voy a decir que me cambió la vida, pero realmente me hizo ver algo que yo no veía con claridad. En medio de la conversación de los planes editoriales, Norberto dijo así, con ese cinismo que lo caracteriza, dijo: señores, no se olviden que a nosotros nos pagan por dorar la píldora. Como dato curioso o ilustrativo, debo anotar que en aquella reunión en la que Norberto soltó aquella bomba, las personas que estábamos sentados alrededor de aquella mesa, ya ninguno se quedó en el país. El que era director en ese momento de la revista Cuba se fue del país en una lancha, por cierto, llevándose su perra pastor. La jefa de redacción se quedó en México. Los periodistas también. Mi amigo Antonio Conte se desertó de un evento de poesía. Iván Cañas, el fotógrafo famoso, se fue. Pablito se quedó afuera. Agenor, Olguita, es decir, no quedó nadie. Vaya, si en aquel momento yo me hubiera levantado en aquella silla donde estaba sentado,
yo hubiera dicho, señores, Norberto tiene la razón, no solamente estamos aquí dando la píldora, sino que ninguno de nosotros nos creemos lo que estamos haciendo, porque todos ustedes se van a ir del país algún día, porque no soportan esta realidad. Pero bueno, no, yo no tenía una bola mágica en aquel momento, ni tenía tampoco el coraje de hacer una cosa como esa. El coraje lo tuvo Norberto, que dijo descarnadamente una verdad que todo el mundo aceptó como cierto y seguimos la conversación como si nada hubiera pasado. Lo que vino después está en cualquier biografía que se lea de Norberto Fuente. Él se destacó mucho siendo amigo de las personas de más alto rango político en el gobierno. Fotos de él con Fidel Castro, su presencia en Angola, los libros que escribió. Esa es la biografía de él, literaria y de su vida. Cuando cayó preso, acusado de haberle guardado unos dólares a uno de los imagos de la guardia, que luego fue fusilado. Es decir, él siempre estaba, como se dice, en candela. Y nada, un buen día intentó irse ilegalmente del país en una lancha, no lo logró, lo apresaron y salieron en su búsqueda sus amigos famosos de todo el mundo. Sus amigos importantes, es decir, García Márquez, Felipe González, en fin, la gente que podía sacar la cara por él, y él también fue al exilio. Algo que dicen las personas con las que yo he hablado sobre Norberto Fuente, y es la referencia ajena que tengo, es que Norberto Fuente es una mala persona. Bueno, yo no tengo manera ni de negarlo ni de afirmarlo, pero quizás la mejor manera de entender cuán mala persona es Norberto Fuente es leer ese libro en 2 tomos que se llama La autobiografía de Fidel Castro. Tuve la ocasión de leerme los 2 tomos, por cierto, y tuve también la inocencia de prestarlos para perderlos. Y debo decir que en algunos momentos, en algunos párrafos, cuando yo me leía aquella autobiografía, que claro, estaba firmada por Norberto Fuente, y ya se sabía que no era autobiografía, sino una impostura del escritor, por momentos me daba cierta sensación de casi de terror, de pánico, de estar leyendo lo que hubiera escrito realmente Fidel Castro. Incluso en algunos momentos que yo me leía algunos párrafos de esta, no voy a citarlos porque sería muy largo, de esta obra, de esta supuesta autobiografía, a veces yo me decía, oye, pero qué mala gente es este Fidel Castro. Y tenía que virar hacia atrás y decir, no, Reinaldo, que este no es Fidel Castro, este es Norberto Fuente. Y ahí es donde uno dice, ¿cuál es la catadura moral, intelectual, profunda de una persona que es capaz de llegar a esto? Me estoy acordando del Marqués de Sade, me estoy acordando de algunos escritores de la literatura universal que lograron apresar la maldad, pero no solamente apresarla, sino adueñarse de ella. Y ahí es donde yo me digo, bueno, Norberto, tú eres así, ¿cómo tú puedes llegar a estas profundidades del mal? Si alguien me acusa de envidia, no voy a defenderme. Lo cierto es que estoy esperando el 3er tomo de estas memorias, a ver qué dice Norberto de los últimos momentos de Fidel Castro, las reflexiones que escribió estando ya fuera del poder, y sobre todo me gustaría realmente leer esos momentos de Fidel Castro enfrentándose a la muerte, que seguramente que Norberto lo va a hacer muy bien. Pero bueno, no sé por qué no ha escrito el 3er tomo, siendo que nos lo debe. Mi próximo podcast para el día 14 de marzo lo voy a dedicar a explicar cómo conocí a Tomás Fernández Robaina, ese intelectual cubano que todo el mundo conocía como Tomasito. Y así me despido, deseando encontrarme con ustedes en la próxima edición de Como lo conocí, para continuar esta lista de 52 personajes, uno para cada viernes.